Algo muy importante que debéis entender es que el movimiento rectilíneo uniforme y la velocidad angular son fórmulas clave para vuestros entrenamientos personales. Muy buenas, bienvenido o bienvenida a esta tercera clase de la formación del entrenador 7.0. Estamos a puntito de empezar una de las clases con más chicha de la formación, y es que en primer lugar te voy a mostrar qué es lo que se esconde detrás de una estructura de un proyecto sólido como es el del entrenador 7.0. El paso a paso, desde las sensaciones hasta los errores, los aciertos, creencias, absolutamente todo. También te voy a hablar de cómo empecé cobrando 20 euros en mi primer plan de entrenamiento online y 10 euros la sesión presencial para pasar a crear un servicio de entrenamiento y nutrición en Trainology, donde hemos ayudado durante 4 años a más de 1000 personas y por los que han pasado más de 10 profesionales. Y obviamente también te voy a hablar de mis mayores crisis, cagadas de las gordas con las que estaba perdiendo mi dinero y también mis grandes aciertos. En definitiva, te quiero compartir cuál ha sido mi experiencia, cuáles han sido todos mis aprendizajes para que en este caso tú vayas en línea recta directo a conseguir tu objetivo como entrenador. Esta clase puede y va a ser un acelerador de años y cuando termines de verla te vas a dar cuenta de por qué, y además voy a compartir contigo algo que lo cambia todo. Y es que hoy voy a desvelar por primera vez mi sistema de creación de contenido que me ha permitido crear, diversificar y escalar todos mis proyectos. De hecho, si llevas siguiéndonos durante un tiempecillo en redes sociales, te habrás podido dar cuenta de que este sistema nos ha permitido poder crear una estructura sólida a la vez que rentable, que vamos a ver, somos entrenadores personales y nos gusta mejorar la salud de las personas, pero también tenemos que comer y si es un solomillo de vez en cuando en vez de una lata de atún, pues yo creo que mejor, ¿no? Lo que voy a contarte en esta clase va a hacer que sepas jugar tus cartas a la perfección, porque básicamente vas a ser tú quien cree el juego. Y es que todo esto que tengo por contarte te acercará al éxito. Éxito. No hay palabra con mayor interpretación subjetiva. Para algunos será tener más dinero o más clientes, tener más tiempo o más libertad horaria, y para otros, incluso esta parte del éxito será poder ser capaces de elegir con qué tipo de clientes quieren trabajar y a quienes no tocarían ni con un palo. Y por último, para otras personas el éxito será no quedarse en blanco cuando un cliente con un problema que no saben tratar llame a la puerta. Ser tú la persona que crea el juego también te va a ayudar a tener un sistema previsible, es decir, saber qué tienes que hacer para poder mejorar tu proyecto y cómo afrontar los diferentes momentos complicados para no chuparte el dedo, sacarlo al aire y así estimar qué es lo que va a ocurrir. Vas a sentirte con la seguridad de que si algo cambia eres capaz de adaptarte y con ese sistema vas a ser capaz de liberar tiempo, porque no es para nada lo mismo hacer 100 cosas de las cuales 10 tienen resultado a coger tu tiempo y hacer solo esas 10 que tienen resultado. Pero, ¿cómo conseguimos dominar el juego? Antes de empezar a contarte cuáles son todas las etapas por las cuales cualquier entrenador pasa, quiero que sepas que todo lo que te cuente lo vas a poder aplicar. Vas a poder incluso adaptarlo al tiempo que tengas disponible, pero eso sí, en ningún caso lo que te voy a contar durante el día de hoy es para todo el mundo. Y desde luego que no voy a ser yo quien te diga si es o no es para ti. Va a ser una incógnita que dejaré que resuelvas tú mismo al final de esta clase. Serás tú la persona que decida si quiere o no conseguir estos resultados. Ahora bien, lo mismo piensas que esto solo lo pueden conseguir aquellas personas que tengan cierto renombre en el sector dentro del área del entrenamiento, ¿no? Es decir, que ya tengan algún tipo de recorrido. Y de verdad que siento romperte el discurso que tienes en la cabeza, pero no, realmente no es así. Porque, ¿qué es más complicado? ¿Empezar o convertirte en un referente en tu sector? La respuesta siempre es empezar. Ahora hablaremos sobre esto. Primero, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido en las clases anteriores. En la primera clase te mostré y te enseñé lo que estaba ocurriendo en el sector. De hecho, te conté que está saturado, que abres cualquier red social y en 5 minutos te aparece la publicidad de 20 entrenadores. Pero también te dije a la vez la increíble oportunidad que representa la nueva forma de ser entrenador para destacar por encima de lo que ahora se conoce como un entrenador tradicional, para cambiar el paradigma en los entrenadores que siempre hacen lo mismo. Me refiero a darle un giro por completo a la comunicación que se ha visto ahora en los profesionales del sector en las redes sociales. Y es que desde luego que puedes marcar una diferencia enorme y dominar un sector si lo haces correctamente. Y eso te lo digo porque seguramente conozcas a muchos entrenadores a los que les cuesta vender su propio servicio a personas de su ciudad o incluso de su propio pueblo. Y aún así, todavía no suben contenido a las redes sociales. No subir contenido es limitarte a que te compren las personas que te conocen. Hacerlo es limitarte a que te compre cualquier persona del mundo. El riesgo se reduce a niveles insospechados. En la segunda clase vemos las 7 áreas del entrenador 7.0, un sistema y una metodología lineal de preparación que usamos no solo para formar a nuestros entrenadores, sino que usamos para formar a nuestros alumnos. Además, analizamos la estrategia de valoración que cerraba un 90% de los clientes y la base de la estrategia de cómo guionizar un vídeo. Eso sí, hay algo que quiero que quede muy, pero que muy claro. Todo eso que te voy a enseñar son herramientas que dependiendo de cómo, cuándo y cuánto las uses, van a funcionar o no. Un martillo es una herramienta, desde luego, pero el mero hecho de agarrarlo no garantizas que sepas cómo utilizarlo y clavar el clavo a la primera.
Como pudiste ver por nuestras formaciones, han pasado entrenadores de todo tipo, con diferentes edades, con situaciones muy pero que muy distintas, y todos ellos han experimentado un cambio descomunal en el proceso de la formación. Vamos, que es posible. Y tú no serás diferente. Y bueno, desde luego que aunque estemos en la tercera clase, no me gustaría pasar la oportunidad de agradeceros absolutamente a todos los entrenadores que os habéis apuntado a la formación del entrenador 7.0, que literalmente se cuentan por varios miles. Todo el feedback que nos habéis dado durante estos días, durante la clase 1, la clase 2, ahora en la clase 3, pues espero que se mantenga de la misma forma y te digo ya que va a ser así 100% con todo lo que vas a recibir, pero de verdad que no, o sea, no nos dan las manos para poder responder absolutamente a todo el mundo, ya sea en los comentarios de los vídeos, ya sea por Instagram, por mensaje directo, por email, así que de verdad que 1000 millones de gracias. Y es que me parece una auténtica barbaridad ver cómo el trabajo de todos estos años y el mensaje que queremos transmitir está calando tanto en entrenadores, en muchos de ellos, que se están moviendo, que quieren sentarse a jugar y muy bien sus cartas de su nueva baraja. Entrenadores que están dispuestos a cambiar el sector con hechos, no con palabras, jugando desde dentro, convirtiéndose en los mejores profesionales posibles con las manos llenas de callos y no comentando en post de Instagram con las manos llenas de Doritos. Antes de empezar con la chicha, te quiero contar cuáles son los motivos por los cuales esta tercera clase va a ser una de las que más valor te va a aportar, y es básicamente porque es extremadamente personal y voy a hablarte de cosas que no he hablado nunca. No hay absolutamente ningún tipo de teoría, está basado en pura experiencia práctica y por último, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, son conocimientos que vas a poder empezar a aplicar desde ya y que te pueden ahorrar 10 años. Así que si realmente quieres sacarle partido, te recomiendo que elimines absolutamente cualquier distracción que tengas, que te vayas a la nevera, te abras un Monstercito blanco bien fresco y si quieres te la veas en un lugar tranquilito. Y ahora sí, que empiece la función. Bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar con la clase, con la chicha de verdad, lo que habéis venido a recoger, pues yo os lo voy a dar y una parte de la clase la vamos a destinar a analizar cuáles son las 5 etapas por las cuales cualquier entrenador pasa. Te digo que cualquier entrenador pasa, y te lo digo con conocimiento de causa, ya no solo porque yo ya he pasado por estas 5 etapas, sino porque absolutamente todas las personas a las que hemos formado que son entrenadores, o bien están en alguna de estas etapas, o bien ya han pasado por estas etapas. Siempre se cumple. ¿Cuál es la primera etapa? Pues es básicamente la etapa de formación en la cual existe una crisis que la llamamos la parálisis por análisis. Por esta etapa hemos pasado absolutamente todos y de hecho es imposible no convertirte en un muy pero que muy buen profesional sin tener las herramientas y los conocimientos que te van a llevar a ello. Y en esta etapa seguramente tengas el llamado efecto Dunning-Kruger. Este efecto nos habla de un fenómeno que ocurre siempre y es que básicamente al principio cuando empiezas a formarte en cualquier caso, con muy pero que muy poquito conocimiento, ya piensas que sabes mucho. ¿Por qué? Pues porque básicamente la curva de aprendizaje, a la mínima que descubres un poquito de un tema determinado, pues ya mejora un 1000%. Porque claro, si yo paso de no saber nada a saber 1, pues es un infinito, es una mejora de prácticamente infinito. Entonces, por eso mismo, al principio todo el mundo pensamos que sabemos mucho sobre un tema, pero a la que empezamos a indagar un poquito, pues ya nos damos cuenta de que hay muchísimo detrás de cada una de las decisiones, de cada por qué, y sobre todo en el entrenamiento ocurre lo mismo, siempre se cumple. En esta etapa, una de las principales preguntas que te vas a hacer es básicamente ¿por dónde empiezo a formarme? Y la respuesta ya te la di ayer. Ayer te hablé de las 7 habilidades, de las 7 áreas que tiene que tener un entrenador 7.0 y te las puse por orden. Es decir, empezamos con la parte de biomecánica y programación, íbamos después a la parte de valoración y así sucesivamente. Esa es la respuesta a esta pregunta. Pero una recomendación que te quiero hacer es que no solo te centres en asentar una muy buena base a nivel de biomecánica, de programación, etcétera, sino que también intentes empalmar curvas de aprendizaje. ¿Qué es esto? Claro, lo que te he dicho es que cuando nosotros cogemos y empezamos a hablar de un tema en concreto, empezamos a estudiar un tema en concreto, de repente nos damos cuenta con que en muy pero que muy poquito tiempo somos capaces de conseguir un nivel mediano, alto de conocimiento sobre ese área. Obviamente, conforme queremos profundizar más y más, pues ya la tendencia se va aplanando hasta que llega un momento en el que para convertirnos en súper ultra megas expertos, pues tiene que pasar mucho, pero que mucho tiempo. Y la realidad es que desde un primer punto hasta muchos, pero que muchos años, pues obviamente a nivel teórico puede haber diferencias, a nivel de conocimiento, pero a nivel práctico puede que no tanto. ¿Qué significa esto? Pues que llega un punto en el que la parte de la biomecánica, y esto te lo digo yo que soy un friki de la misma y que todavía a día de hoy sigo estudiando a tope, apuntando a más formaciones y viendo detalles, pues la realidad es que eso no tiene que saberlo absolutamente todo el mundo. Es decir,
Vale, hay una base en la biomecánica que todo entrenador tiene que controlar para poder garantizarse, poder analizar ejercicios, saber cómo programarlos, etcétera, etcétera. Pero luego hay ciertos detalles que pues, los vas a utilizar en un 0,5% de los casos que te vengan y realmente son detalles que tampoco van a marcar mucho la diferencia. Entonces, ¿por qué te digo esto de empalmar curvas de aprendizaje? Pues porque si al principio empiezas a formarte en biomecánica, pero cuando ya llevas un punto de biomecánica, coges otro tema y empiezas a intentar formarte en, por ejemplo, programación, como hemos visto que sería el siguiente tema, vas a empezar a generar conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre tener información o tener conocimiento? Pues que cuando tienes conocimiento, lo que tienes es muchos, pero muchos conceptos que realmente eres capaz de hilar, eres capaz de ver cómo encajan los unos con los otros y, por tanto, sacar conclusiones tú mismo sobre un tema determinado y llegar a ciertos puntos en los que cualquier persona que tenga única y exclusivamente información no sería capaz de llegar, porque no es capaz de hilar esos conceptos y, por tanto, de crear un entorno, como te digo, de conocimiento, de habilidad. Y una de las preguntas que 100% está por tu cabeza rondando todo el día en esta etapa es la de quién aprendo. Y mi recomendación es que aprendas de quien tenga un proyecto. O sea, es decir, aprende de quien sea un profesional y esté en el barro, en el día a día. Esté en contacto con otros profesionales que estén en el barro, también en el día a día. Por ejemplo, la mayoría de conocimiento que tienen los entrenadores a día de hoy vienen por parte de formaciones tradicionales y sobre todo de investigadores que son los que dan clase en estas formaciones tradicionales. Y un investigador puede decirte lo significativo en la estadística, pero no lo que es significativo en la práctica, porque no está en ella. Yo, personalmente, empecé a aprender a ser entrenador cuando me formé con entrenadores. Cuando me formé con investigadores, aprendí de un mundo increíble, obviamente, no te digo que no, pero desde luego un mundo en el que no me tocaba estar. Ahora bien, ¿cuál es la segunda etapa del entrenador? La segunda etapa son los primeros pasos en tu proyecto y es cuando viene una crisis en la toma de decisiones. Es este momento en el cual, después de haberte formado un poco, pues ya te planteas empezar tu proyecto. Obviamente, tienes que seguir formándote. Ya sabes que los entrenadores, por responsabilidad, porque jugamos con la salud de las personas, tenemos que estar en constante formación, porque a la que cambie algo en la evidencia científica, pues somos los responsables de coger esa información y aplicarla en nuestros clientes. Pero como te digo, no tienes ningún tipo de referencia. No sabes por dónde empezar con tu proyecto. O sea, es decir, ¿qué paso va antes? ¿En qué me baso, por ejemplo, para poner el precio de mi servicio? ¿Cuál es la mejor forma de darme a conocer? ¿Empiezo regalando entrenamientos a mis familiares o amigos para poder coger experiencia? ¿Me meto en prácticas en un centro de entrenamiento? ¿Subo contenido a redes? ¿Cómo lo hago? Como sabrás, aquí las preguntas son miles y las respuestas se cuentan con los dedos de una mano. Y te digo desde ya que es completamente normal, porque cuando no te formas con profesionales, es decir, cuando te formas con personas que no tienen proyectos, es imposible que tengas información sobre estos proyectos. Y déjame decirte una cosa, y esto me gustaría, de verdad, que atendieras mucho, porque si no quieres montar tu proyecto, no significa que no debas aprender sobre ello. O sea, por mucho que tu objetivo sea estar en nómina y que sea el empresario el que monte su proyecto, seguramente vaya a valorar muchísimo más a una persona que tenga conocimiento en redes, en marketing, en ventas, en comunicación, que a un entrenador que única y exclusivamente sabe hacer entrenamientos. Porque entrenadores que solo entrenan, hay muchos. Es muy fácil cambiar uno y poner otro. Ahora bien, entrenadores 7.0 que dominen todas las áreas que debería tener un entrenador, no hay tantos y desde luego que por eso están tan cotizados. El consejo que te voy a dar para intentar solventar lo antes posible esta etapa va a ser exactamente el mismo que yo recibí por parte de mi padre cuando empecé mi proyecto, cuando empecé Trainology. Y es que la historia que hay detrás de este consejo, a mí, sinceramente, pues me gusta mucho, sobre todo porque, bueno, porque es mía y sobre todo porque está mi padre por medio. Te voy a poner en contexto para que lo entiendas. Nosotros empezamos Trainology, esto fue hace ya más de 5 años, y claro, pues al principio pues hice lo que absolutamente todo el mundo decía que había que hacer, ¿no? Es decir, tú montas un proyecto y tienes que montar una web que nadie va a visitar después, pero tú por lo menos pues ya puedes decir que tienes una web que no tienes ni idea de qué tienes, de cómo la tienes que montar para que esa web convierta, genere clientes, pero da igual, tú te haces una web, tú te dejas la pasta en la web porque se supone que es lo que hay que hacer, porque es lo que siempre nos han dicho que tienes que tener cuando montas un proyecto. Parece que si no montas una web no tienes un proyecto. Entonces, el caso. Pues yo cogí a un informático y dije, oye, pues mira, este es el presupuesto, tal cual, entré a registrar la marca y todo eso, pues yo estaba un día rayado, ¿no? Y le dije a mi padre, oye, papá, pues estoy preocupado porque de alguna forma estoy metiendo aquí absolutamente todos mis ahorros, me quedé literalmente con céntimos en la cuenta cuando saqué Trainology y me acuerdo que en esa cena, que se lo estaba contando a mi padre me dijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahora, que estás empezando y que te acabas de dejar todos tus ahorros, que en ese momento eran 3.000 euros. Entre la web, entre el registro de marca, entre, yo qué sé, una maquetación de un pequeño ebook, etcétera, etcétera. Y le dije, pues hombre, lo peor que puedo pasar es que pierda 3.000 euros. Y me dijo, vale, muy bien. ¿Qué son 3.000 euros cuando tienes 22 años, por ejemplo, y
y ya está. O sea, son 3.000 euros lo que has perdido. Son 3.000 euros que realmente no has perdido. Son 3.000 euros que has invertido en saber cómo, en el caso de que vaya muy mal, no tienes que sacar un proyecto. Y la realidad es que muchas veces coges estos mismos 3.000 euros, los metes en un sitio, en una formación, por ejemplo, de empresa, de cualquier sitio, porque te piensas que es ahí donde te van a enseñar a hacer las cosas, y sigues exactamente los mismos pasos. Y te das cuenta de que, claro, has metido 3.000 euros en un sitio para que te digan qué es lo que tienes que hacer, otros 3.000 euros para montar tu proyecto, y la realidad es que acabas de palmar 6.000 euros. Entonces, lo que me dijo mi padre fue, lo peor que puede pasar es que cierres, eches la cortina, siendo muy joven hayas perdido 3.000 euros y que te tengas que poner a currar de camarero otra vez y que en cuestión de 6 meses hayas recuperado esos 3.000 euros. Eso es lo peor que te puede pasar. Y aquí es cuando vino la frase que me dijo mi padre en esa cena, que me caló mucho y que desde entonces siempre, siempre, siempre aplico. Y es, cágala rápido, pero sobre todo, cágala barato. Porque los errores que cometes al principio te cuestan 50, 100, 200 euros, pero los errores que cometes cuando ya eres grande no te cuestan eso. Por tanto, intenta cometer los mayores errores al principio porque son cuanto más barato te va a salir y por lo tanto te vas a curar mucho en salud y también en que cuando el día de mañana cometas un error que por lo menos no te salga tan caro como realmente te va a salir. Y también te digo, en ese momento lo tuve muy pero que muy complicado por una sencilla razón. No había personas que hubieran hecho lo que yo quería hacer y por lo tanto no podía aprender de sus propios errores. De hecho, me compré una formación de proyecto, de empresa, de estas, pues yo que sé, que te salen por ahí, y estaba enfocadísimo, por ejemplo, en la empresa tradicional. Es decir, que si tenía que hacer un plan de negocios, hacer una previsión de la facturación. Vamos a ver. ¿Cómo voy a hacer un plan ni ninguna previsión si no tenía ni idea de cuándo tenía que cobrar por mis servicios? Lo bueno de tu contexto es que partes desde otro punto, desde el punto completamente contrario, porque ya hay personas que hemos pasado por todas estas etapas y sabemos cuáles son no solo los problemas con los que te vas a encontrar, sino también con las soluciones que deberías llevar a cabo. Y para demostrártelo, te voy a poner un ejemplo muy pero que muy sencillo. ¿Cuál debería ser el precio de tus servicios? Esta es una de las preguntas más comunes y lo primero que deberías hacer, obviamente, es calcular, pues, oye, el coste que te va a llevar a cabo, pues, dar el servicio, ¿no? Es decir, no solo la hora de tu tiempo, el desplazamiento hacia el gimnasio, la gasolina, el material de entrenamiento que vas a comprar, si es que llevas algún tipo de material, si montas un centro, cuánto te ha costado hacer el centro, en cuánto tiempo quieres recuperarlo y, pues, yo qué sé, la media de lo que está cobrando tu competencia para saber si estás por encima o por debajo. Pero lo realmente importante es el siguiente punto y es cuánto tiempo tardas en hacer que una persona mejore y sobre todo cuánto desea esa persona conseguir su objetivo. Esto es lo que marca la diferencia. ¿Sabes por qué la gran mayoría de entrenadores no son capaces de cobrar más de 40 euros por sesión de entrenamiento personal? Muy sencillo. Porque no aportan más que la media. O sea, es que no son entrenadores, son coleccionistas de ejercicios y son cuentarrepeticiones. Y sobre todo, porque no son capaces de acortar el tiempo para llegar hasta el objetivo de la persona. Y hay una teoría que explica muy bien cuáles son las bases para poder poner el precio a tus servicios. La teoría del punto A y el punto B. El punto A es la situación inicial en la que se encuentra tu cliente. Pues, por ejemplo, es una persona que tiene 10 kilos de más, es una persona a la que le duele la rodilla, es una persona, lo que sea, tiene un problema y se supone que acude a ti porque tú tienes la solución. Y el punto B es el objetivo que tiene. Pues, por ejemplo, que le deje de doler la rodilla, que reduzca esos 10 kilos, etc. Tú vas a ser capaz de conseguir que esa persona te pague más en la medida en la que tú seas capaz de acortar este tiempo. Si yo soy un entrenador lo suficientemente competente como para que en una sesión te quito el dolor de rodilla, estoy poniendo un caso hipotético, espero que entiendas que lo más probable es que si cobro 200 euros por sesión esté más que justificado. Porque si yo, en el hipotético caso de que en solo una sesión te quito el dolor de rodilla, claro, pues es que igual te estás ahorrando 10 sesiones con otro entrenador que te va a cobrar 300 euros. Entonces la gente dice, oye, pues en una sesión 200 euros, mejor que pagarle a otro 10 sesiones, 30 euros de media, por tanto son 300. Es decir, tardo menos tiempo en conseguir mi objetivo, que es quitarme ese dolor de rodilla, y encima me estoy ahorrando dinero. Por lo tanto, está justificado ese precio. Y el segundo punto, y también igual de importante, es cuál es la necesidad que tiene esa persona para conseguir su objetivo. Y aquí, por ejemplo, las aerolíneas lo hacen muy, pero que muy bien. Pongamos el siguiente caso. Imagínate que de repente quieres volar a Murcia, ¿no? Y tú vives en Madrid y dices, pues venga, Madrid-Murcia. ¿Cuándo? Pues dentro de un año. Entonces dices, vale, pues Madrid, Murcia, dentro de un año. ¿Cuánto me sale el billete? Pues igual me sale a 20 euros, porque la aerolínea dice, oye, pues al final es un trayecto cortito, tampoco tienes mucha necesidad porque lo estás programando con un año de antelación, pues venga, te dejo el billete a 20 euros. Ahora imagínate que dentro de un año, en vez de ser Madrid-Murcia, es Madrid-Sydney. Y dices, ¿cuál es la distancia? Pues mucho mayor. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el precio? Pues el precio va a ser superior, porque en un mismo vuelo soy capaz de hacerte recorrer muchísimo más espacio. Por tanto, tiene sentido
que este tenga mayor precio. Y ahora vamos a poner el siguiente ejemplo. Y claro, imagínate que el viaje sigue siendo exactamente el mismo, Madrid-Murcia, pero ya no lo vas a contratar con un año de antelación, lo vas a contratar con un día de antelación. ¿Cuál va a ser el precio? Pues igual ya no son 20, igual ahora son 200, porque tu necesidad es mucho más alta. Entonces la aerolínea sabe perfectamente que tú quieres viajar mañana de Madrid a Murcia, por tanto tienes una mayor necesidad y por eso mismo cobra más por ese vuelo. No es que cobre más porque le cueste más, a él le cobra exactamente lo mismo, pero te cobra más a ti porque sabe que tu necesidad es mayor y por tanto estás dispuesto a pagar más dinero. Exactamente lo mismo, por lo cual si ahora mismo me voy a Barajas y quiero coger un vuelo Madrid-Sydney, pues en vez de costarme 500 o 600 euros, pues igual me cuesta 3.000 o 4.000 euros. ¿Por qué? Porque lo quiero coger para mañana. Y por tanto, la aerolínea entiende que mi dolor, que mi necesidad es mucho mayor y por lo tanto yo estaré dispuesto a pagar mucho más precio. Y esta es una de las razones por las cuales Mario Redondo, que es el entrenador más y mejor posicionado en el ámbito oncológico, lleva años con lista de espera en su centro de Madrid. Tiene un centro físico en Madrid con un equipo multidisciplinar y el precio de la sesión, ¿sabes cuál es? 70 euros la sesión suelta, 65 euros la sesión en bono. Es decir, está cobrando más del 100% que la media de entrenadores personales. Y Mario Redondo es una persona exactamente igual que tú y que yo, pero ha sabido posicionarse en un sitio donde sabe que van a ser capaz de pagarle más y sobre todo da un muy buen servicio por el cual está justificado este precio. Y esto me lleva a explicar de la fórmula del valor propuesta por Alex Hormozzi. La fórmula del valor es el resultado de la división de dos operaciones. La primera sería multiplicar el resultado soñado por la persona y por la probabilidad percibida de conseguirlo. Simplificándolo sería cuál es el objetivo que tiene tu cliente y cuál es la probabilidad que tiene de conseguirlo contigo. Si el objetivo es bastante costoso, pero a su vez tú eres un muy buen profesional y las probabilidades que le das de conseguirlo son muy altas, pues obviamente el valor es mayor. Y el divisor está compuesto por la multiplicación entre el tiempo en el que esa persona va a conseguir su objetivo y el sacrificio y el esfuerzo que le va a conllevar. Volviendo a utilizar estos conceptos, lo que nos quiere decir es que si eres capaz de hacer que la persona logre su objetivo en un menor tiempo y que durante ese proceso el esfuerzo y el sacrificio sea menor de lo normal, pues obviamente va a estar dispuesto a pagarte más. Así que a partir de ahora los deberes que tienes es ver de qué forma puedes llevar a cabo o puedes mejorar cada uno de estos parámetros de la fórmula del valor en tu servicio como entrenador personal. Y antes de pasar a ver cuál es la tercera etapa, efectivamente, yo también he pasado por esta segunda y yo también lo sufrí y también caí en esta crisis. Por ejemplo, cuando monté mis dos primeros proyectos, los cuales no salieron. Bueno, uno de ellos sí. Con el primer proyecto y después de un año conseguimos un cliente. El proyecto se llamaba Street Fitness. El logo era una S, ese logo lo cogimos de un banco de logos en el que había tropecientos mil y de hecho nosotros siempre decimos que tenía el complejo de ING Direct. O sea, es decir, era nuestro logo y cada día el de más gente. Tu otro banco y cada día de más gente. Este proyecto lo monté con un amigo del instituto que había hecho dietética y gracias a ese proyecto online conseguimos un cliente. Esta persona nos pagó 37,5 euros. Y bueno, realmente ni siquiera lo conseguimos por la parte online, básicamente porque la persona vino porque era amigo de mi amigo. Íbamos 50-50 y sigo esperando mis 18,75 euros por parte de mi colega. ¿Qué dirás tú? Álvaro, son 18 euros. Ya, pero es que da para unos cuantos monstercitos blancos bien frescos preentreno. El segundo proyecto se llamaba Strength in Motion y duró un día. Un día duró el proyecto. En cuanto subí el logo, la publicación en Instagram, esta vez un poquito más profesional, ya me la curré, lo hice con Paint, me escribió un entrenador personal y me dijo que ya tenían ellos registrado ese nombre de marca. Ya ves. Bueno, vamos a correr un tupido velo en este tema. Como ves, no todos los proyectos salen bien y de hecho las personas que ves que tienen proyectos a día de hoy sólidos, como por ejemplo nosotros, ya sea con Trinology, con Fitness Híbrido, con otros proyectos, pues es por una sencilla razón. Es porque ya le hemos cagado las veces suficientes como para saber qué es lo que hay que hacer. Y ahora sí que sí, vamos con la tercera etapa del entrenador. Es en esa etapa en la que empiezan a llegar tus primeros clientes y la crisis es de autoridad. Efectivamente, vienen tus primeros clientes y esos clientes suelen ser gente cercana, familiares, amigos, que sí, que confían en ti, pero seamos sinceros, donde hay confianza, da asco. Las personas no te hacen caso, es prácticamente imposible llevar a cabo un proceso serio, que si cancelaciones, que si bajas, que si oye, pues mira, fíjate, porque he quedado con no sé quién, no puedo ir al entrenamiento y tú, bueno, claro, no pasa nada, ¿qué le vas a decir si es tu primo y te está pagando 5 euros por entrenador, por entrenamiento personal? Y claro, mi pregunta es la siguiente, ¿no es un proceso lo suficientemente serio? ¿O es que no somos capaces de generar la autoridad suficiente como para que nuestro cliente, independientemente de quién sea, cumpla con el plan?
O igual es que el plan ni siquiera está bien planteado. O sea, si no se sigue. En esta etapa, efectivamente, te faltan herramientas para educar a tus clientes. Y seguramente sientas que todo lo que estás intentando aplicar no sirve, sobre todo porque ni siquiera se lleva a cabo y si se hace es de una forma muy pero que muy reducida. De hecho, seguramente estés pensando que, madre mía, es que ojalá tener atletas comprometidos para poder disfrutar de esto que es ser entrenador, que me han dicho que era increíble, pero la gente, como no hace nada, pues yo no puedo llamarme entrenador, porque no estoy entrenando a personas. Parezco prácticamente el cuidador de alguien. Y esto mismo me pasó al principio. 100%. ¿Cuándo me pasó? Pues cuando empecé con mis primeras sesiones de entrenamiento personal. De hecho, mi primera clienta fue Ana, fue mi fisio, y hacíamos entrenamientos tanto en su casa como en el parque, de al lado pues de su casa. ¿Cuánto cobraba por esa época? Bueno, pues mi primer bono fue de 10 sesiones, a 100 euros. Es decir, 10 euros la sesión. Y esto me lleva a explicarte la cuarta etapa del entrenador. Es la etapa en la que el entrenador ya está sentado. Ahora viene otra crisis, y es la crisis de escalado. Y es que, al fin y al cabo, con tiempo, o sea, a veces más, a veces menos, vas a ir logrando más clientes, ya sea por el boca a boca, la cartera de clientes. El caso es que empieza a llenarse en cuestión de tiempo. Ahora, te das cuenta de que si quieres facturar más, vas a tener que echar muchas más horas. Llega un momento en el que igual piensas en contar con otro entrenador o entrenadora, pero claro, no tienes un sistema de trabajo claro, no tienes procesos, no tienes una estructura sólida, piensas que absolutamente nadie lo va a hacer igual que tú y de hecho tienes miedo a poner a tus clientes a cargo de esa persona porque igual piensas que se van a sentir traicionados y por lo tanto al final se van a ir, se van a dar de baja y claro, si cuentas con otro entrenador, tienes que ser tú quien venda. Y ya no solo quien venda, quien cree todo el sistema a nivel de ventas para hacer que la persona llegue y entonces tú venderle y claro, después le tienes que derivar clientes. Pero como no sabes realmente cómo montar una estrategia de captación para llenar la cartera de otro entrenador rápido y menos aún tienes tiempo para ponerte no solo a aplicarla, sino también a ponerte a vender, pues claro, ¿cómo lo haces? Y cuando le derives al cliente, ¿cómo sabes si el entrenador o la entrenadora lo está haciendo bien? Si no tienes tiempo ni siquiera para lo tuyo, para vender y encima tienes que ponerte a revisar absolutamente todo. Y esto, efectivamente, fue lo que me pasó cuando empecé con Trainology. Tuve la gran cagada de meter a otros 3 entrenadores y un nutricionista, cobrando 50 euros el entrenamiento online. Y te voy a ser completamente sincero. Te voy a decir cuáles eran las cuentas. 50 euros, 10 euros y medio de IVA, el 21%. Y luego íbamos 70-30, 70% para el entrenador y 30% para el proyecto. Básicamente, por cliente ganábamos 10 euros. Haz cuentas. No te salen, ¿verdad? Claro, a mí tampoco. Escalar es jodido, y no te lo voy a negar, pero sobre todo es jodido cuando estás en una situación en la que no sabes qué problemas te vienen. Ahora bien, es mucho más jodido, encima, si no tienes las herramientas adecuadas. Y con todos estos aprendizajes, a día de hoy, en Fitness Híbrido, tenemos un equipo de 8 entrenadores y 2 nutricionistas. Ahora sí que sí, cumplimos con el complejo ING Direct. Es decir, tenemos un muy buen servicio de entrenamiento y cada día el de más gente. Y obviamente después del 4 va el 5, por lo tanto llegamos a la quinta etapa y es la fase en la cual buscas asentar tu proyecto. Obviamente, en cada fase hay una crisis. En esta fase, la crisis es de delegar y de crear un sistema de trabajo eficiente. A esta fase, aunque llegan muy pocos entrenadores, es importante mencionarla. Y es una fase por la cual nosotros pasamos hace nada y menos, hace cuestión de un año, año y medio. Para ponerte en contexto. En Trainology, el año pasado, crecimos absolutamente tanto, tuvimos tantos alumnos en las formaciones, tanta demanda, que no solo tuvimos que crecer un 100% en equipo, sino que en cuestión de un año tuvimos que echar prácticamente más horas que un chino en huelga. No solo por dar el servicio, por ejemplo, a los más de 250 alumnos que se apuntaron al máster de entrenamiento personal, los cuales están pero que muy felices, sino también trabajar en la organización interna que ha sido descomunal. ¿Y sabes por qué ha sido descomunal ese trabajo? Porque no lo hicimos antes. Porque nadie en mi formación me dijo lo que tenía que hacer. Pero esto, lamentablemente, tiene todo el sentido del mundo, porque ninguna de las personas con las que me formé en su día tuvieron un proyecto tan grande como lo es a día de hoy Trainology. Es imposible que me recomendaran algo sobre un tema que ni siquiera conocían. Pero tú estás en otra situación y yo quiero darte la mejor recomendación. Sistematiza, apunta y crea procesos. Al principio, desde la etapa número 3, donde estás terminando de configurar tu servicio, donde estás empezando a conocer a tus clientes, crea procesos, de verdad, o sea, apunta cada uno de los pasos que vas a dar en cada cosa que haces. Porque cuando cuentas con una persona para tu equipo, es muy fácil pues sentarte con ella, ponerte a ayudarle, explicarle lo que tiene que hacer y no pasa nada, porque de alguna forma, entre comillas, pues hay tiempo. Pero si el día de mañana no solo entra una persona, sino que entran 5 y, por ejemplo, en áreas muy diferentes, como puede ocurrir si montas un centro de entrenamiento, agradecerás este consejo. Porque es muy sencillo, de verdad, o sea, creas un pequeño manual de cada área poco a poco. Y si esa persona el día de mañana incluso se va, quien entra sabe por dónde empezar y no tienes que estar perdiendo tiempo en volver a formar y ya tienes todo tu proyecto sistematizado de forma increíble.
Y es que esto no solo se aplica a proyectos grandes. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un ejemplo en el que hay muchas probabilidades que te veas en cuestión de aquí a 2, 3 o 4 años. Y es en el que de repente te pongas a ofrecer tu servicio, igual te lo estás haciendo, pero ahora pues igual estás en la situación en la que, oye, pues mira, pues me da para mí. Pero es que igual dentro de 2 años tienes una persona a tu cargo, tienes otro entrenador, tienes un nutricionista, lo que sea. Y mi pregunta es la siguiente. Si no has sistematizado todo esto, ¿qué pasa si te pones malo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si de repente el día de mañana tienes un accidente? Se te cae todo el chiringuito. No tienes apuntado absolutamente nada. La persona que está en tu proyecto no sabe nada de lo que haces y por lo tanto es imposible que coja el relevo. Por lo tanto, no tienes un proyecto, tienes un chiringuito. Pero bueno, igualmente, insisto, esto que te acabo de comentar es el nivel más avanzado. Hay mucha gente que no llega o simplemente que no quiere llegar. Pero sé que aquí hay mucho entrenador con muchas ganas y sobre todo mucha ambición por hacer las cosas grandes. Y por eso mismo, porque ya he pasado por absolutamente todas estas etapas, te digo que esto es de lo más importante para poder mantenerte cuando llegues. Y no te lo digo porque lo haya hecho solo una vez con Trainology. De hecho, lo he hecho unas cuantas. Por ejemplo, con Raúl Ocaña. Raúl empezó haciendo las prácticas en Trainology en 2020. En esas prácticas, una de las muchas cosas que le enseñé fue a subir contenido en redes sociales. Y cada cosa que le decía, lo aplicaba. Cuando terminó las prácticas, durante un par de años, trabajó con nosotros, ya no solo llevando atletas a nivel de entrenamiento online, sino que también nos echaba una pequeña mano con la parte formativa y durante todo ese tiempo le fui explicando el porqué de cada cosa que hacíamos, tanto a nivel técnico como a nivel de proyecto. Y él lo fue aplicando en sus proyectos, dándole muy buenos resultados. La dinámica cambió por completo en agosto de 2022, cuando Raúl se vino a vivir a Bilbao, que era pues, la ciudad donde yo vivía en esa época y donde teníamos las primeras oficinas de Trainology, para empezar nuestro camino juntos. Le empecé a ayudar un poquito más con su proyecto y decidimos crear la Academia de Opositores Online y potenciar su servicio de entrenamiento online. Y todo esto derivó en un proyecto que seguramente conozcas a día de hoy que se llama Fitness Híbrido. El día 4 de julio de 2023 firmamos la empresa con un boli de Dora la Exploradora. Sí, así somos. ¿Y qué ha pasado desde esa fecha hasta el día de hoy? Pues bueno, el resumen, aunque te lo cuente de forma rápida, ha llevado mucho esfuerzo. A día de hoy tenemos oficinas propias, con un equipo de profesionales increíbles propio, con una marca líder y referente en el ámbito del entrenamiento de fuerza y resistencia, y con una persona, Raúl, que lidera este proyecto con la mayor proyección del fitness desde hace años, con más de 500.000 de personas nuevas en la comunidad en tan solo un año. Y ojo, porque para llevar no solo un proyecto, sino varios a estas magnitudes, hay que tener claras dos cosas. Lo primero, que hay que tener las herramientas adecuadas. Y lo segundo, que hay que estar dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para llegar a conseguir estos resultados. Y en eso, Raúl es el mejor. Y seguramente llegados a este punto te preguntarás, vale Álvaro, pero ¿todo esto se puede aplicar a cualquier proyecto, a cualquier persona? Así es. Pero para aplicarlo hay que partir de la famosa base que ya hemos hablado. Hay que ser un muy buen profesional. Y para que te hagas una idea, durante el tiempo que estuvo Raúl en Trainology, hizo absolutamente todas las formaciones, tanto el certificado experto en biomecánica como el máster de entrenamiento personal. Y de hecho, un requisito que siempre he tenido claro es que no ayudo absolutamente a nadie a mejorar su proyecto que no se haya formado con nosotros. Y ojo, esto no es porque yo sea el mejor formador del multiverso y de toda la historia, no, es porque sé lo que hay ahí fuera. Y para hacer que alguien juegue en otra liga, en la liga profesional como entrenador, primero tengo que garantizarme que realmente es un buen entrenador. Y por eso mismo, absolutamente todas las personas que se han pasado por aquí a contar su historia y que ves que tienen resultados a nivel de proyecto, primero se formaron con nosotros a nivel técnico. Pero sí, exactamente los mismos principios con los que creé Trainology, con los que he creado Fitness Híbrido con Raúl. Y en su día formé otras empresas punteras, como por ejemplo Natis, que fue una de las primeras revistas online de divulgación de entrenamiento y nutrición, en la que participé como socio junto a profesionales como la Copa de un Pino, como son Eneco Baz, Ismael Galancho, Mailán Fontes y Marcos Gutiérrez, se basaban exactamente en lo mismo. Toda esta estrategia se basaba en una sola cosa, en la atención. Y es que es absolutamente imposible que te vaya bien como entrenador si nadie te atiende. Si nadie confía en ti porque no te conoce, es imposible que alguien te compre. Y lo que no se puede negar es que vivimos en la era de la atención. Y teniendo en cuenta que una persona recibe de media, según estudios científicos, 6.000 impactos publicitarios al día, muy, pero que muy bueno tienes que ser para no solo captar la atención, sino para crear la confianza suficiente con la otra persona para que te elija a ti como entrenador. Y es que absolutamente todos los proyectos en los que he participado, tanto a nivel presencial como a nivel online, se basan en lo mismo. Primero, en ser buenos profesionales. Y segundo, en que la gente sepa que eres un muy buen profesional. Y no es que te lo diga, es que lo hemos demostrado, con hechos. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Absolutamente todas las personas que han pasado por Trainology y que han decidido crear su propio proyecto han conseguido no solo vivir de ello, sino crear un equipo de profesionales, en gran parte gracias a lo que aprendieron dentro del proyecto. Y es que pasa una vez, puede ser suerte. Que lo repitamos constantemente no es casualidad, es causalidad. Y como dice mi amigo David, donde hay resultados que no tienes, hay información que desconoces.
Bueno, ahora sí que sí, voy a enseñarte cómo hemos construido y cómo hemos conseguido todo esto que te mencionaba hace nada menos. Y es que la base de contenido que llevo a cabo, pues obviamente no te la puedo enseñar al completo, o sea, no hay tiempo físico en esta clase. Pero no te preocupes porque el tráiler va a ser más que suficiente para que puedas empezar a aplicarlo. Y antes de empezar te quiero poner un poquito en contexto de cómo ven la mayoría de entrenadores personales las redes sociales. Lo ven de la siguiente forma. ¿Esto qué es? Y dicen, Instagram, YouTube, TikTok, lo que sea. Y dicen, este todo es el todo de una cosa. Cuando la realidad es que en las redes sociales, dependiendo de en qué plataforma vayamos a publicar nuestro contenido, la mayoría de entrenadores van a escoger Instagram. Personalmente, te recomiendo Instagram, aunque también lo podrías complementar un poquito con TikTok, porque la capacidad de viralización en TikTok es muy, pero que muy alta, y de ahí, pues bueno, puedo rascar un poquito más de gente a Instagram, pero por experiencia, por datos objetivos de los informes que hacemos nosotros personalmente en redes sociales mensualmente, donde más gente te va a comprar tu servicio, tu producto, va a ser en Instagram. Y en TikTok, pues no tanto. TikTok sería pues para resubir el contenido y en el caso de que tengas ya por mucho tiempo, pues hacer contenido específico de esa red social, ¿vale? Pero vamos a poner el ejemplo de Instagram. Por ejemplo, la gente te dice, oye, pues claro, yo subo un Reels, una historia, en la historia pues también subo lo del Reel, después si me creo la mítica comunidad esta que nosotros tenemos una que se llama Pellita Biomecánica, ¿no? Pues también subo de ahí cosas, etcétera, etcétera. Es como que intentan hacer un mejunje, mezclar muchas cosas, cuando la realidad es que Instagram no es esto. O bueno, sí, Instagram es esto. Pero Instagram tiene diferentes partes que tú como creador de contenido, que también tienes que ser, si lo que quieres es rentabilizar tu servicio mediante las redes sociales, tienes que entender cómo funciona la herramienta. ¿Te acuerdas que hace poquito te hablaba de que tener un martillo y agarrarlo no significa que sepas cómo clavar el clavo a la primera? Pues abrirte una cuenta de Instagram y subir un Reel y decir en historias que has subido un Reel no significa que eso tenga que funcionar. Porque al final cada cosa lleva su tiempo, lleva su espacio y sobre todo tiene su ciencia. Entonces, ¿cómo podemos entender Instagram? Lo podemos entender como si fueran diferentes redes sociales juntas. O sea, Instagram es una red social, pero dentro de la plataforma va a haber diferentes compartimentos que tienes que tratar de una forma diferente. Por ejemplo, aquí tendríamos la parte de, vamos a poner que son los Reels, ¿no? Los Reels o los vídeos que van directamente en el feed, en que cuando tú te metes en el perfil de la persona, pues dices, ah, vale, me salen aquí todas las publicaciones. Eso es el feed, ¿vale? Después tendríamos, por ejemplo, publicaciones como podrían ser infografías o fotos, ¿ok? Y después tendríamos las historias. Y después tendríamos pues esa parte de comunidad que ahora dejan hacer, ¿no? Para que puedas tener como una especie de, bueno, otra vía para comunicarte con tu audiencia, ¿no? Con tu audiencia. La vamos a llamar comunidad. Vale. La mayoría de personas lo que hacen es, subo un Reels y digo por historias que he subido un Reels. Y después subo una infografía y digo por historias que he subido una infografía. En la historia cuento muchas cosas, pero les llevo a mi Reel. Después, desde la comunidad, también en el caso de que te crees una comunidad, dicen, oye, también he subido un Reels, o he subido esto, oye, vete a ver mis historias. No hagas esto. No tiene ningún tipo de sentido. Y te lo voy a explicar de la siguiente forma. Cada uno de estos compartimentos de la red social, en este caso de Instagram, tienes que tratarlos como si fueran independientes. En ningún momento uno pisa a otro. Si yo subo un Reel, de hecho te puedes meter en mi cuenta durante estos días y ver que cuando subo un Reel, nunca pongo en redes sociales, en las historias, que he subido un Reel. En mi cuenta, por ejemplo, de Álvaro. En la cuenta, por ejemplo, de experto en biomecánica, lo que hacemos es que, a no ser que no tenga nada que subir ese día en historias, que no nos haya dado tiempo a crear contenido o lo que sea, pues oye, si subo un Reel, pues sí que se lo notifico a la gente. Oye, pues mira, pues hoy tenéis aquí un nuevo Reel. Pero si tengo algo que subir, o si tengo planteado subir algo a las historias, nunca notifico que he subido un Reel. No notifico que he subido una publicación en historias. ¿Por qué? Porque lo que hago es que esto es independiente de esto. Y a su vez, independientemente de esto, independiente de eso. Y la razón es muy sencilla. Tienes que acostumbrar a tu audiencia a que en cada sitio van a encontrar algo diferente. Si subo un Reel, lo más probable es que cuando tú veas que he subido un Reel, digas, me lo voy a ver, porque sé que
el formato de Reel y lo que Álvaro cuenta en los Reels no me lo va a contar en las historias. En las historias, a su vez, no me va a contar lo mismo que en el Reel. Por lo tanto, cada vez que ves una notificación de que te ha salido una nueva historia que he subido, lo más probable es que diga, coño, pues Álvaro de vez en cuando analiza algún ejercicio en las historias de una forma un poquito más detallada, por ejemplo, que con los Reels, porque en los Reels suele dar pues, un consejo o dos en sus piezas de contenido, pero en las historias se puede mojar un poquito más. También sube, pues, yo que sé, cosas del día a día, cosas que me hacen gracia, que me entretienen. Cuando me voy, por ejemplo, al contenido de la comunidad, pues igual sube vídeos más informales o manda audios, es decir, son formatos de contenido que te vas a encontrar diferentes, pero sobre todo en diferentes partes. Lo que te digo, si subo un Reel, no lo pongo en historias, porque lo que te interesa es que la gente, cada vez que vea una notificación nueva de cada uno de estos compartimentos, se quiera quedar porque en cada compartimento va a encontrar algo diferente. Y si, por ejemplo, las historias de Instagram, todo el mundo dice que le funcionan fatal. No, es que la gente no me ve las historias. Normal que no te vea las historias. Es que las historias la gente las tiene como si fueran un buzón de notificaciones para su audiencia. He subido un nuevo Reel, nuevo post. Oye, mira, me han mencionado aquí. No hagas eso. Es decir, la gente lo que quiere es contenido. Por tanto, crea contenido. Y al igual que hay una estructura para crear Reels y vídeos que tengan una capacidad de llegar cada vez a más gente, también hay una estructura de crear historias para que las vean más personas. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y al final esto, lo que te estoy contando, es cuestión de aprendizaje de años. O sea, si te metes en mis redes sociales, mira cuántos posts he subido, ya no solo a mi cuenta, sino a la cuenta de Trainology, a la cuenta de Experto, mira todos los posts, por ejemplo, de Raúl, que muchos de ellos les he echado una mano, mira, por ejemplo, los posts en la cuenta de Fitness Híbrido, del proyecto. O sea, que hemos hecho miles y miles y miles de cosas. Y estos son datos objetivos de miles y miles y miles de pruebas, ¿ok? Eso te lo explico para que entiendas, en el caso de que no te vean mucha gente las historias, entiendas el por qué, ¿vale? Fíjate en cuánta gente sigues en redes sociales. Normalmente se suele seguir a mucha gente, porque hay 200, 300, 400. Y mi pregunta es la siguiente. De esos cientos de personas, ¿a cuántas les ve las historias en el día a día? A muy pocas, ¿no? Es decir, que tú sigas a una persona no significa que te tenga que salir el contenido de esa persona. Depende de cómo de bueno sea ese contenido y ese contenido cuánta interacción genere. Y seguramente te haya pasado que de repente subes un vídeo, una foto, un lo que sea, y dices, ostras, hoy me lo ha visto mucha gente. ¿Y por qué hoy me ve mucha gente esto que es una tontería, que es una chorrada, que esto no tiene absolutamente nada que ver sobre mi proyecto, sobre lo que vendo, sobre lo que no vendo? Y cuando hago algo que a mí me interesa que la gente vea, no lo ve. Muy sencillo, porque que a ti te interese que alguien vea algo no significa que a esa persona le vaya a interesar. E Instagram tiene un algoritmo que funciona mediante matemática. Entonces, es imposible que el algoritmo te esté lastrando a ti, mientras que a otras personas no le lastra y crecen en miles de seguidores al día, como por ejemplo nos pasa a nosotros con la cuenta de Experto Biomecánica, sin meterle ni un euro de publicidad. Ni un euro de publicidad, y estamos ahora mismo en un punto en el que la cuenta está prácticamente rozando los 300.000 seguidores. ¿Ok? Y es una cuenta secundaria que tenemos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Muy sencillo. Porque cuando tú subes una historia, al igual que cuando subes un Reels, al igual que cuando subes cualquier cosa, Instagram lo que hace es que se lo presenta a un porcentaje pequeñito de tu audiencia. Y entonces, dependiendo de cómo reaccione ante esa pieza de contenido, pues se lo va a enseñar a más. ¿En qué se va a fijar? Pues bueno, no lo sé, no tengo el algoritmo de Instagram, pero lo que sí que te puedo decir después de muchos años es que lo que nos hemos encontrado nosotros es que, dependiendo de la interacción que genere, pues por ejemplo, a nivel de mensajes directos si es una historia, a nivel de reacciones de emojis, a nivel de, pues, si le dan like o no, pues eso va a sumar a que Instagram lo interprete como, oye, esta pieza de contenido, la gente está reaccionando, la gente está interactuando, por tanto, de ese 1% de audiencia a la que se le ha enseñado, se lo va a enseñar a un 2%. Y conforme vaya pasando, o sea, conforme se lo vaya enseñando a más personas, va a seguir testeando. ¿Siguen reaccionando de la misma forma? Sí, venga, genial, pues entonces en vez de un 2, ahora un 3. Y así sucesivamente. Y esa es la forma por la cual de repente hay una historia que subes, que de repente la ve mucha gente, y es porque Instagram se está dando cuenta de que esa historia hace que la gente, uno, o bien reaccione, genere interacción, o dos, se quede a verla. El tiempo de retención es clave. Y piensa, o sea, hay que pensar como piensa Instagram. Instagram, ¿cuál es su vía de monetización? Muy sencilla, la publicidad. Instagram lo que tiene es una masa muy, pero que muy grande de personas que están utilizando sus redes sociales y en lo que se basa es en que
Llega alguien, paga publicidad por conseguir que su mensaje llegue a mucha gente y es la forma en la que Instagram monetiza ese servicio. Por ejemplo, hay muchas de las personas que estáis ahora mismo en la formación del entrenador 7.0 porque habéis visto la formación mediante publicidad, porque nosotros hemos destinado una parte del presupuesto para que esto llegue a mucha más gente y, por tanto, conseguir hacer que el mensaje del entrenador 7.0 llegue a más gente y, por tanto, conseguir cambiar más aún el sector. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, el objetivo de Instagram es seleccionar muy bien qué contenido le va a dar a sus usuarios para conseguir que se tiren el mayor tiempo en la aplicación. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo estés en la aplicación, pues obviamente vas a ver más anuncios y por tanto Instagram va a conseguir que más anunciantes paguen por esa publicidad. Por tanto, piensa cómo vas a ser capaz de conseguir que la gente se quede a ver lo que estás haciendo. Por dos cosas. Lo primero, por ti, porque significa que Instagram te va a premiar más. Y lo segundo, porque si Instagram interpreta y entiende que eres una cuenta con una interacción muy grande, con unos números muy buenos a nivel de retención, cada vez que subas una pieza de contenido, lo más probable es que te la premie mucho más que a otra persona. Y esa es la razón por la cual la mayoría de personas, de entrenadores, de nutricionistas, de fisioterapeutas que empiezan en las redes sociales, se frustran. Y es muy sencillo, porque no entienden las reglas del juego de las redes sociales. Y lo que se necesita es, 1, captar la atención y 2, retenerla. Y eso es lo que Instagram te va a ayudar mucho más. Claro, piensa lo siguiente. ¿Cómo vas a captar la atención y cómo vas a retener la atención de una persona en las historias si lo primero en lo que me encuentro cuando entro en tus historias es que me has dicho que has subido un reel? Pues obviamente llegará un momento en el que diré, bueno, pues te vuelvo a repetir lo mismo. Sus historias es un buzón de notificaciones de los reels que sube. Por tanto, Instagram va a decir, cúrratelo un poco más porque a mí lo que me interesa es que la gente vea historias que realmente pues le retengan, le entretengan y por tanto se tire mucho tiempo aquí. Y la notificación de un reel en las historias no te va a retener. Por tanto, cambia por completo la dinámica. Y la dinámica es muy sencilla. Como te decía, entiende todo esto como si fueran estructuras independientes dentro de las mismas redes sociales. Lo que te digo, la forma de comunicar un reel no es para nada la misma que la forma de comunicar unas historias. De hecho, por ejemplo, te voy a dar una recomendación personal. Hay gente que en las historias intenta hacer vídeos súper producidos, etcétera, etcétera, como siendo súper profesional. Y eso no funciona. O sea, no funciona por una sencilla razón. Un reel tiene sentido que te lo curres mucho. ¿Por qué? Pues porque se entiende que un reel es una pieza de contenido en el que puedes estar durante más tiempo pensando, editando, guionizando, lo que sea. De hecho, seguramente incluso tu audiencia te lo premia. Cuando nosotros subimos un reel mega currado, la gente dice, ¡qué barbaridad, tío! La edición es una locura, está guapísimo, tal, el mensaje. Genial. Se entiende que es el lugar para los sitios con mayor mimo, mayor cuidado a nivel audiovisual. Unas historias, si subes esa misma calidad en unas historias, huele raro. Huele raro. Es como, ¿por qué has estado currándote tanto esto para una historia? ¿No? Es decir, te veo a leguas que aquí hay una intención detrás. Entonces, en las historias funciona mucho más el contenido pues, grabado con la cámara frontal del móvil, el contenido en el que, pues yo que sé, que subas una foto, pero fotos casuales, etcétera, etcétera, no una foto de repente hecha por una Canon EOS 6D con un objetivo 7.4.3. No, eso no. Porque es incoherente, porque la gente cuando entra en las historias entra a ver el día a día de las personas. Y la gente en el día a día no se hace una foto con una Canon EOS 7.4.7. ¿Se entiende? Se hace fotos con un móvil y por tanto se habla con un móvil. Así que a partir de ahora elabora una estrategia en historias que tenga que ver con un formato mucho más casero. Y también te voy a dar, ya por último, una pequeña recomendación a nivel de historias y es que tenemos más que medido que en historias es donde más se vende. Es decir, la gente se piensa que cuando sube un Reels y dice he abierto plazas limitadas, 5 plazas para mi servicio de entrenamiento personal durante este mes, la gente va a comprar en el Reels. Y no es así. La gente que realmente te va a comprar es la gente que tiene confianza contigo, es la gente que te ve en el día a día, es la gente que está todo el día sabiendo sobre ti y por tanto que ya te conoce y como te digo que tiene mucha confianza. Esa gente que ya confía en ti es la que está a un pasito más cerca de poder comprar. Y esa gente es la que te ve las historias. Entonces, a partir de ahora, si tienes 20.000, 30.000, los seguidores que tengas, no pienses en los seguidores que tengas. Piensa en la gente que te ve las historias. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta con más de 400.000 seguidores y las historias me las ven entre 60 y 70.000 personas. ¿Qué significa? Yo no tengo 400.000 seguidores. Bueno, o sea, hay un número que indica eso. Pero a mí realmente la gente que me sigue son entre 60 y 70.000 personas al día. Eso es mucho. Eso es una capacidad de que cuando sacamos un libro, pues claro, pues el libro anterior, por ejemplo, se reservaron 2.000 copias solo en la preventa, en un tiempo muy cortito de preventa. Las formaciones de biomecánica, pues hay más de 3.500 alumnos. El máster de entrenamiento personal hay más de 400. ¿Por qué? Porque a nivel relativo,
la gente que realmente nos quiere comprar, la gente que realmente confía en nosotros, es la gente que nos sigue en el día a día. La gente que ve un reel cada 2 semanas, pues obviamente está muy lejos de querer contar con nuestra ayuda porque todavía no ha estado tan metido en la dinámica de nuestro contenido, de saber qué es lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Por tanto, tu comunidad, que te quede claro, no es la gente que te sigue, es la gente que te ve en el día a día. Y esa es la comunidad que tienes que cuidar mucho y es mejor. Fíjate lo que te digo, que si estás en una etapa en la que no puedes subir mucho contenido, no subas tanto reel, pero sí que cuides a la comunidad que ya te sigue. Porque es mucho más complicado asentar y mantener una comunidad que crear nuevos seguidores. Nuevos seguidores es muy fácil. De hecho, hay gente que de repente sube un reel, se le pega, no sé cuántos millones, por estadística, alguno te llegará seguramente, y de repente, ¡pum!, 50.000 seguidores en una semana. Y la gente se pone, toma ya, de puta madre. Y yo pienso, pues qué putada. Pues qué putada, por una sencilla razón. Porque cuando en vez de conseguir 50.000 seguidores en una semana, consigues 50.000 seguidores en un año, es el tiempo suficiente como para asentar esa comunidad. Ahora, si tienes 50.000 seguidores en una semana, ya tienes que curar mucho y muy bien para asentar toda esa nueva comunidad que no te conoce de nada, que te viene por tan solo un vídeo y demostrarle quién eres, qué haces, por qué tú eres diferente a la competencia y por qué deberían confiar en ti, en tu producto y en su servicio. Y esos 4 pasos es muy jodido conseguirlos en muy poco tiempo. ¿Se puede? Obviamente. Se puede. Hay muchas formas de hacerlo y nosotros sabemos hacerlo porque es lo único que sabemos hacer. Formar a entrenadores, ayudar a personas a mejorar su objetivo a nivel de composición corporal, salud, rendimiento o estética y redes sociales. Otra cosa, mira, una tortilla de patatas, pues bueno, te la puedo hacer. ¿Soy el mejor haciendo la tortilla de patatas? Pues no. Ahora, en esta parte sí que somos prácticamente de los mejores por una sencilla razón, porque no sabemos hacer otra cosa. Bueno, todo lo que hemos visto en esta clase de hoy es el modelo a seguir para convertirte en un buen entrenador 7.0 y dejar de entrenar a personas, porque no es lo mismo entrenar a personas a ser un entrenador 7.0. Pero eso sí, no quiero que pienses que es algo sencillo, porque realmente no es así. O sea, si lo fuera, pues todo el mundo sería entrenador 7.0 y como comprenderás, pues no. ¿Es posible? Pues ya te he dicho que sí. ¿Es fácil? Obviamente no es fácil. Y es que, como ya te he comentado, para ser un entrenador 7.0 tienes que adquirir una serie de habilidades, llevarlas a la práctica y, por supuesto, invertir. Pero esto ya lo sabes. Sin duda, los entrenadores que van a destacar van a ser los que adquieran esas habilidades. Bueno, no los que van a destacar, los que ya están destacando. Y si no me crees, es muy, pero que muy sencillo. O sea, echa un pequeño vistazo atrás y mira el sector de hace 5 años. Las personas que había tenían una cosa común y es que eran especialistas en el ambiente técnico, en un área determinada. Hablan con contenido muy técnico, muy científico y solo por eso ya eran considerados de referentes. Oye, obviamente lo son, pero el mercado cambia, evoluciona y sobre todo pide más. Ya no vale solo con saber sobre un tema. O sea, se supone que si eres entrenador, pues sabrás de entrenamiento. Ya no vale con resumir el último estudio. Eso lo hacen absolutamente todos. Ahora hay que marcar la diferencia. Y por eso mismo, la tendencia de aquellos profesionales que en su día eran referentes ha cambiado por completo. Y aquellos que han sido capaces de adaptarse a los cambios les han adelantado por la derecha. A partir de aquí, los entrenadores tienen 2 caminos. El primero, adaptarse, centrarse en adquirir esas habilidades y por tanto aumentar a niveles insospechados las probabilidades de sacarle mucho partido al momento en el que estamos ahora mismo. Y el segundo camino, obviamente el más fácil, es quejarse. Pensar que ya lo saben absolutamente todo y que los demás solo hacen tonterías al formarse, no solo para ser buenos entrenadores, sino también en parecerlo. Aunque la realidad sea completamente contraria, y es que por dentro les arde reconocer que lo que les pica no es que los entrenadores que tienen resultados destaquen y ellos no, sino que los entrenadores 7.0 saben hacer exactamente las mismas cosas que ellos hacen, pero ellos no saben hacer lo de los entrenadores 7.0. Si tomas la segunda opción, te deseo suerte. Mucha suerte. Porque ya has visto la cantidad de personas que están sabiendo aprovechar este momento. También has visto la situación del mercado, o sea, cada vez hay más competencia. Y si a esto le sumas que cada vez va a ser más complicado destacar, de verdad de la buena, que te deseo mucha suerte. Ahora bien, si tomas la primera opción, enhorabuena. Me alegra saber que tienes ganas no solo de ayudar más, porque siendo mejor profesional vas a conseguir más clientes y por tanto vas a ayudar más, sino que también tienes ganas de llevar esta profesión a donde se merece. Durante estos días no habéis parado de preguntarme, oye Álvaro, ¿vas a sacar alguna formación? ¿Se puede saber qué tienes entre manos? Después de esta parte del entrenador 7.0, ¿puedo hacer algo contigo? ¿Sí o no? Y efectivamente, llevamos mucho, pero que mucho tiempo, años literalmente trabajando para este momento. Tengo claro que si sigues en esta clase, has decidido la primera opción, adaptarte y centrarte en adquirir las habilidades de un entrenador 7.0. Y en ese caso podemos empezar este camino juntos, como ya hemos hecho con miles de alumnos en nuestras formaciones y con cientos en la formación más completa que tenemos para ello, el máster de entrenamiento personal.
El lugar, la formación que llevamos creando y mejorando durante años y por la que han pasado más de 400 entrenadores. Solo 250 en la última edición, convirtiéndose en el máster de entrenamiento personal con más alumnos por edición de España. O sea, para que te hagas una pequeña idea de la dimensión que tiene esto, hay universidades públicas que tan solo piden 15 alumnos por edición para poder llevarla a cabo y aún así llevan 2 años sin poder sacar su máster adelante. Y seguramente te estés preguntando, oye Álvaro, pero ¿cómo puede ser que haya tantos alumnos? Pues es por una razón muy, pero que muy sencilla. Porque cumplí la promesa que me hice hace muchos años. Y es esa misma de la que te hablé cuando te conté mi historia. Porque me prometí crear el lugar donde los entrenadores tuvieran lo que yo no tuve. Profesores que fueran entrenadores, que estuvieran en el barro, con ganas de enseñar a las nuevas generaciones las herramientas para poder ayudar a cualquier persona, con cualquier contexto y sobre todo que estuvieran motivados, actualizados y con ganas de dar clase. Y por supuesto, un grupo de compañeros que remasen absolutamente todos en la misma dirección, con el objetivo de ser mejores en el día a día. O sea, crear uno de esos entornos donde sí o sí vas a mejorar porque te ves arrastrado, porque solo viendo lo que todos están haciendo y solo viendo lo que consiguen y aplican, tendrán ganas de mejorar. Y de verdad, que no te preocupes por tu edad, por tu situación o por la de tu proyecto en este momento. O sea, como te dije en la segunda clase, el paso a paso para cualquier entrenador es exactamente el mismo. Hay una metodología, un sistema que si no se cumple es imposible que se alcancen los resultados. Y esto no es teoría, son hechos. Y seguramente por aquí ya veo unos cuantos diciendo, madre mía, pero si es que yo ahora mismo no tengo tiempo. Bueno, pues realmente mejor, porque yo tampoco tengo tiempo que perder. Y por eso mismo todas las formaciones que hacemos van directas al grano. No hay contenido paja y sobre todo no tenemos la necesidad de adornar el máster, las formaciones con miles y miles de horas. Básicamente porque no necesitas miles de horas y mucho menos 4 años para convertirte en un muy buen entrenador personal. Necesitas las horas justas con las que aprendas las habilidades que te van a llevar a ese objetivo durante los 9 meses que dura el máster. Donde no solo te vas a convertir en un profesional de los pies a la cabeza, sino que los demás sabrán que lo eres. Ahora bien, este año hay novedades, muchas novedades. Y no solo dentro del máster de entrenamiento personal, sino también en otras áreas. Como ya te conté, empecé en esto sin apenas medios. Con los 3.000 euros que conseguí ahorrar siendo camarero en el bar de los padres de mi mejor amigo y con más ganas que conocimientos. Lo que obviamente me ha llevado a cometer muchos errores. 2 proyectos fallidos, muchísimos problemas a resolver y de tener que invertir energía durante estos 6 años que hemos tardado para que Trinology llegue al punto en el que está ahora, pero esos mismos errores son los que me han llevado a posicionar otros proyectos como por ejemplo Fitness Híbrido en el nivel en el que está a día de hoy. Por lo que se podría decir que efectivamente tengo un máster de entrenamiento personal y tengo otro en todas las cagadas que se puede cometer en este ámbito. Y tú entraste en esta formación porque querías conocer los pilares del entrenador 7.0. Ya has visto que existen, que están ahí fuera y que cada vez son más personas las que toman la decisión de no dejar absolutamente nada en el tintero. Pues bien, las novedades que te comentaba es que yo tampoco me quiero dejar absolutamente nada en el tintero. Y por eso mismo, este año, no solo arranca la 5ª edición del máster de entrenamiento personal, sino que también verá la luz el máster de nutrición aplicada al entrenamiento. Un máster completamente online donde profesionales que están en el barro, en el día a día, te van a enseñar cada uno de los rincones de la nutrición que debes manejar para poder dar un servicio de 10, tanto como entrenador, entendiendo cómo afecta la nutrición en cualquier contexto y sobre todo cómo deberías llevar a cabo el entrenamiento, como nutricionista para poder terminar de pulir y aprender las herramientas que harán que te diferencies como profesional. Y cuando hablo de diferenciarte me refiero a cualquier contexto, porque tendrás a profesores ligados al alto rendimiento, de hecho nutricionistas de equipos de fútbol de primera división, nutricionistas que son de primera categoría en el ámbito técnico y también profesionales especializados en la mejora de la composición corporal. Y esto no es todo, o sea, no montamos todo este pitote del entrenador 7.0 para presentarte la 5ª edición del máster de entrenamiento personal y la nueva del máster de nutrición aplicada al entrenamiento. Oh, hay más cosas, sobre todo porque ya te he dicho que o estás en redes o no estás. Y tú mismo lo has podido ver, casos como el de Aarón o el de Pablo, que gracias a saber manejar bien las redes sociales son capaces de o bien vivir de ello al 100% o bien haber duplicado su facturación reduciendo el riesgo de su proyecto. Y es que un entrenador 7.0 sabe de redes, sabe manejarlas y sabe captar clientes a partir de las mismas. Y por eso mismo, este año nace de 0 a 10. Una formación completamente online en la que en tan solo 3 meses vamos a enseñar absolutamente a todos los entrenadores que estén dentro a conseguir una comunidad fiel de 10.000 seguidores que te escuchen, que te tengan como el referente que vas a ser y sobre todo que estén dispuestos a comprar tus servicios. No solo vas a aprender estrategias para hacer que tu mensaje llegue a cada vez más personas. Eso, de alguna forma, es relativamente sencillo. O sea, por estadística, pues algún vídeo tiene que funcionar. Lo que sí que vas a aprender son las habilidades que te permiten llegar a miles de personas que escuchen tu mensaje y sobre todo que quieran quedarse a escuchar hasta tal punto que sean ellos mismos los que te pregunten por tus servicios y no seas tú el que tenga que estar cansado de buscar clientes.
¿Te acuerdas cuando te mencioné el dejar de entrenar a cualquier persona para pasar a ser tú el que elige con quién quieres entrenar? Pues eso. Muy bien, Álvaro. ¿Y cuánto vale todo esto? Bueno, a la respuesta de cuánto vale, por valer, vale mucho. Y me refiero al valor que tiene no solo tener los conocimientos de entrenamiento y nutrición en absolutamente todos los contextos que vas a ver como entrenador personal, sino también tener las habilidades de redes sociales, creación de servicio y aprender a gestionar correctamente tu proyecto. El valor es muy alto. O sea, para que te hagas una pequeña idea, solo el precio de un máster de entrenamiento personal en una universidad pública puede ir de 3.300 euros hasta encontrar máster de 15.000 euros en universidades privadas. Pues bien, coges esto, lo multiplicas por dos másters y le añades una formación específica en redes sociales para entrenadores, impartida por profesionales entrenadores que han llevado sus redes sociales varias veces a niveles que muy pocos pensaban que era posible. Lo dicho, el valor es muy alto. Pero el objetivo siempre ha sido llevar esto a la máxima cantidad de entrenadores posibles. Y obviamente no somos tontos, somos una empresa y de algo tenemos que comer. Pero teníamos dos opciones. Coger todo esto y poner el precio que realmente tuviera que tener el mercado y que solo pudieran acceder una o dos docenas de personas, o poner esto a un precio más asequible y cambiar la profesión por completo. El objetivo es claro. Estamos y vamos a seguir creando una nueva liga de entrenadores. Estamos y vamos a seguir cambiando el sector. Por lo que el precio será muy inferior al que esperas. Eso sí, solo esta vez. Como sabrás, siempre que sacamos una formación nueva, la lanzamos con unas condiciones especiales que nunca se repiten. O sea, si esperas que hagamos una oferta, estás de puta madre, sigue esperando, porque en 6 años no hemos hecho ni una sola oferta. De hecho, siempre subimos el precio de nuestras formaciones. O sea, al final es lo justo. Si cada año mejoramos la formación, el precio de esa formación sube. Y obviamente no me da tiempo a explicarte todo esto con lujo de detalles. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en la que te voy a explicar cada uno de los recovecos del programa que te va a llevar de ser un entrenador tradicional a ser un entrenador 7.0. Te garantizo que te voy a dar toda la información. Vas a conocer en profundidad sobre la oportunidad de no dejar absolutamente nada en el tintero y acceder al máster de entrenamiento personal, el máster de nutrición aplicada al entrenamiento y también al programa de 0 a 10. Te voy a explicar cuándo empieza, qué contenidos hay dentro, cuáles son los eventos en directo, los presenciales, cuál es el soporte, la orientación que vamos a dar profesional dentro de cada uno de los programas, cómo será el proceso de selección y sobre todo cuánto vas a tener que pagar para poder reservar tu plaza en estas formaciones. Lo que sí que te garantizo desde ya es que las plazas van a ser muy, pero que muy limitadas y vamos a hacer un proceso personal de selección. O sea, queremos asegurarnos de que todas las personas que forman parte estén realmente en el punto para sacarle el máximo partido y tener pues, un retorno positivo cuanto antes, obviamente. Y además va a ocurrir una cosa muy especial, y es que van a ser los 2 primeros másters en España donde te vamos a formar incluso antes de que empecemos para garantizarnos que independientemente del nivel que tienes, le vas a poder sacar partido, 100%. Por eso mismo es evidente que en esta primera edición, la primera vez que hacemos esta locura de presentar el programa del entrenador 7.0 con estas 3 formaciones, pues las plazas van a ser muy, pero que muy reducidas para poder dar un servicio de 10. Y por otro lado, se trata de formaciones con un componente en directo de acompañamiento de dudas. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar muy, pero que muy mucho de que cada persona que va a entrar sume al grupo de forma positiva. Como digo, solo algunos afortunados van a poder formar parte de esto y damos absolutamente todo en nuestras formaciones. Por tanto, no podemos abarcar demasiado porque sería prácticamente imposible poder acompañaros a todos. Pero para que te hagas una pequeña idea, durante estos 4 días ya ha habido personas que nos han escrito y que nos han dicho, oye, mira, que yo sinceramente no quiero esperar al final, yo ya sé cómo va esto, la dinámica, y dime qué hay. Me han escrito y me han preguntado, oye, ¿qué más hay? Quiero entrar. Y de todas ellas ya son decenas a las que hemos seleccionado para estar dentro de este programa y vivir una experiencia increíble. Y eso te lo cuento por una sencilla razón, y es porque vamos a agotar absolutamente todas las plazas. El año pasado ocurrió, el año anterior también, el año anterior también, y este año no va a ser menos, y menos aún con todo eso que te estoy comentando. Y como te digo, cada vez que abrimos una nueva formación o que sacamos algo nuevo al mercado, lo hacemos con unas condiciones muy, pero que muy especiales que solo se van a dar durante este evento. Por eso mismo quiero avisarte de que no me puedo comprometer a que mañana, en la siguiente clase, cuando hablemos de toda la información de este programa, te pueda garantizar o te pueda asegurar tu plaza y que formes parte del proceso de selección. Pero en cambio, sí que hay algo que te puedo asegurar, y es que si te apuntas a la lista prioritaria de forma 100% gratuita, haciendo clic en el botón que tienes justo aquí debajo, estarás dentro del proceso de selección al programa del entrenador 7.0. Eso significa que vas a ser de las primeras personas en ser contactada para recibir toda la información y para formar parte, como te digo, del proceso de selección. Y créeme que cuando mañana en la siguiente clase explique absolutamente todo de este programa y las miles de personas que se han apuntado a este evento vean lo que vamos a sacar al mundo, todo va a colapsar. Y es por eso por lo que también nos gusta premiar a las personas que toman acción primero.
Y esta vez lo vamos a hacer de una forma muy especial. Y es que en el caso de que entres a la lista prioritaria y después decidas acceder al programa del Entrenador 7.0 con el máster de entrenamiento personal, el máster de nutrición y la formación de 0 a 10, única y exclusivamente las personas que se apunten desde la lista prioritaria tendrán acceso a toda la estrategia desgranada de lo que hemos hecho en la cuenta de Experto Biomecánica para llevarla de 0 a casi 300.000 seguidores en cuestión de nada y menos y sin invertir ni un euro en publicidad. Y ya no solo a eso, sino que también tendrán los informes de los resultados que tenemos en redes sociales cada vez que cambiamos algo en nuestras redes sociales. Así que ahora sí que sí, ha llegado el momento de que hagas clic en el botón de aquí abajo. Iremos revisando las peticiones por orden de inscritos, obviamente. Los primeros en apuntarse tendrán más probabilidades de poder descubrir si tienen posibilidad de entrar o no al programa y por lo tanto ser atendidos de una forma personal, ya sea o bien por mí o bien por el equipo de admisión de alumnos. Recuerda que el proceso de selección es un proceso muy pero que muy personal en el que vamos a hablar y vamos a ver si realmente estás en un punto en el que debes entrar. Y obviamente el hecho de que te apuntes a la lista prioritaria pues va a ser un punto muy importante que tendremos en cuenta de cara a tu proceso de selección en el programa del Entrenador 7.0. Y por cierto, también que quede claro que no tienes absolutamente ninguna obligación de apuntarte a la lista prioritaria, o sea, no tienes ningún tipo de compromiso ni conmigo, ni con mi equipo, ni nada. Y eso te lo digo porque si te apuntas a la lista prioritaria sin una actitud y motivación real de formar parte de este cambio, le estarás quitando la opción a otra persona que realmente sí que tenga ese compromiso. Pero obviamente si no te apuntas, pues vas a reducir mucho las opciones de ser seleccionado una vez que terminemos la última clase. Así que lo dicho, ahora sí que sí, apúntate aquí abajo en el botón que tienes justo debajo del vídeo para reservar tu plaza y ser de los primeros que pase por el proceso de selección. Así que bueno, ya hemos llegado al final de esta tercera clase. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya dado claridad a la hora de contarte cuáles son las diferentes etapas del entrenador y sobre todo que sepas hacer en cada una de ellas. Y también toda la parte que hemos visto sobre la estructura de redes sociales y entender cómo funciona, en este caso Instagram, que es la red social donde más entrenadores están y sobre todo donde más entrenadores están haciendo las cosas pues muy mal. Así que si aplicas este tipo de cosas, ya sabes que te va a servir mucho. Como siempre, me gustaría que dejaras tu opinión y tus sentimientos y todo lo que quieras escribir aquí debajo en los comentarios de aquí debajo de la clase, donde pues ya sabes que hemos puesto en la primera clase, en la segunda clase, pues aquí tampoco va a ser diferente, para escucharos y leer todas las sensaciones que estés teniendo a lo largo de estas 4 clases. También he de decir que estoy completamente seguro de que todos los miles de entrenadores que estáis en esta formación estáis siendo conscientes del cambio que supone esto. Y es que ya era hora de que los buenos entrenadores aprendieran a jugar bien sus cartas.